Oh, es Sensei. Buenos hoy. Tenemos un laboratorio científico de una sofisticación increíble en el espacio. OSOS, OEOS, OEAOS, IMPs, RISE y otros satélites de investigación científica transportan los valiosos experimentos de renombrados científicos provenientes de numerosas naciones del mundo. Este logro solo se comprende al medirlo frente a generaciones de esfuerzo científico. Volvamos a ese día lluvioso de 1752, cuando un gran americano hizo un depósito científico en el Banco del Conocimiento. Él identificó el rayo con la electricidad, aunque, por supuesto, no tenía forma alguna de comprender cómo utilizar su inmenso poder. A lo largo del siglo siguiente se hicieron otros descubrimientos, hasta que llegó un día en que las novedades se sucedieron con tal rapidez que la suma total del conocimiento se volvió enorme. Faraday descubrió cómo construir un motor. Wilhelm Röntgen experimentaba con una fuerza extraña, a la que llamó rayos X. Casi al mismo tiempo, Thomas Edison capitalizó los depósitos de Ben Franklin en el Banco del Conocimiento al descubrir cómo encender una bombilla, dando inicio a la era de la electricidad. La ciencia sigue adelante de esta manera. Los depósitos pueden parecer insignificantes, pero el interés que generan es verdaderamente enorme. Y la recompensa final se encuentra frecuentemente más allá de lo que la ciencia ficción podría siquiera imaginar. El Franklin actual se halla en la sombra de una sala de control de lanzamiento, observando sus aparatos rugir al ascender para obtener datos para el banco. Las herramientas de investigación han evolucionado desde los tiempos de Franklin, pero los métodos no han evolucionado. Su cometa es una nave espacial, su llave, un detector de rayos cósmicos o un espectrómetro de masas miniaturizado. Su hilo, el flujo de datos que conecta los experimentos con la estación terrestre. La ciencia espacial es la disciplina que se lleva a cabo en el espacio exterior. El laboratorio ha crecido enormemente. La ciencia espacial tuvo sus inicios con el primer globo que transportaba película fotográfica para detectar rayos cósmicos por encima del telón de la atmósfera. Estos globos investigaron las primeras 35 millas de altura, la troposfera y la estratosfera, como las llamamos. A partir de 1945, cohetes sonda científicos comenzaron a mapear la ionosfera. Eso es desde unas 35 millas hasta unas 1000 millas. Los cohetes sonda no se mantienen en órbita como lo hacen los satélites. En cambio, lo que hacen es tomar una importante muestra vertical de las capas altas de la atmósfera y, además, efectúan mediciones en altitudes que son demasiado bajas para los satélites. Fueron los experimentos realizados con cohetes sonda los que por primera vez descubrieron los rayos X provenientes del Sol y observaron la complejísima capa de partículas cargadas que envuelve a la Tierra, la ionosfera. En el año 1958, el equipo de científicos liderado por Van Allen, con sus experimentos a bordo del primer satélite, el Explorer 1, descubrieron vastos mares de intensa radiación que se arremolinaban alrededor de nuestra frágil nave espacial, la Tierra. Desde el año 1958, casi 150 satélites, por no mencionar más de 1500 cohetes sonda, globos y aeronaves de gran altitud, han cartografiado el entorno de la Tierra en el espacio con un detalle cada vez mayor. Los satélites de gran altitud se enfocaron en lo que llegó a ser conocido como la magnetosfera, una forma de lágrima vibrante y turbulenta moldeada por el viento solar de 1 millón de millas por hora, atormentada por una fuerte turbulencia en su frente de choque y empujada hasta formar una cola en forma de corriente que se extiende millones de millas lejos de nosotros, lejos del Sol. Este vasto océano de partículas cargadas y campos magnéticos se ve afectado por cada variación en el estado de ánimo del Sol. Y cuando el Sol experimenta una erupción, su energía interactúa de forma vigorosa con la magnetosfera, la ionosfera y la atmósfera de maneras muy evidentes.
Buenas noches, señoras y señores. Les habla su capitán. Si miran hacia el lado derecho, notarán que estamos teniendo una aurora muy pronunciada sobre todo el cielo y más al sur. Apenas te oigo. ¿Me oyes? Mamá, ¿me oyes? ¿No es esta una conexión terrible? Los pronosticadores a largo plazo dijeron hoy que los altos niveles de radiación podrían forzar el aplazamiento de este importante vuelo tripulado. A partir de esta investigación espacial, el físico puede, por primera vez en la historia, empezar a comprender la relación entre la Tierra y el Sol como un sistema único, y a medida que miran más allá de nuestra propia estrella, empiezan a sentir la presencia de fuerzas titánicas tan impresionantes como lo fue el rayo para el hombre primitivo. Las primeras áreas de exploración satelital en la década de 1970 será lo que denominamos la región de transición de la atmósfera superior, que se extiende desde las 75 hasta las 95 millas. En esta región, las radiaciones solares perjudiciales son eficazmente filtradas y bloqueadas. Una nueva generación de exploradores de la atmósfera llevará pequeños motores de cohete para ayudarles a superar la resistencia de las muy pocas moléculas de aire en esa región y que impulsarán la nave espacial a diferentes altitudes. Se transportarán a bordo instrumentos que contarán electrones, iones y átomos neutros y medirán sus temperaturas, así como otros para determinar los flujos y las energías de los electrones rápidos, y también instrumentos para medir la luz ultravioleta del Sol, la cual tiene un efecto directo sobre estas partículas. El efecto que se produce en ellas es muy similar a lo que sucede en la tetera que tienes en tu cocina. Si observas las moléculas de agua hirviendo bajo un microscopio, te haces una idea de cómo la energía del Sol agita las partículas en la región de transición de la atmósfera. Estamos interesados en estas reacciones por las mismas razones por las que James Watt se interesó en el agua hirviendo antes de inventar la máquina de vapor. Un pequeño pero importante satélite de los años 70 será el SSS, que significa Satélite Científico Pequeño. La misión del SSS-A será investigar en detalle algunos de los fenómenos descubiertos por los satélites observatorio más grandes en la década de 1960. El SSS puede ser lanzado por el vehículo Scout, un cohete, que es fácilmente transportable a cualquier lugar del mundo. El SSS-A será lanzado desde la base italiana de San Marco, ubicada frente a la costa de África Oriental, con el fin de concentrarse en el estudio de partículas cargadas y las corrientes anulares magnéticas alrededor del Ecuador. Mientras una nave espacial económica como la SSS esté en pleno funcionamiento, un satélite antiguo y ya establecido continuará sus operaciones en el espacio entre la Tierra y la Luna. Estos son los OGEO, los observatorios geofísicos orbitantes de los 60. 6 de estos OGO fueron lanzados, cada uno con una vida útil esperada de 1 año. Hoy, después de casi una década de servicio, 2 de ellos todavía siguen funcionando a pleno rendimiento, aunque sus misiones originales ya han sido completadas. Ahora, científicos de todo el mundo han sido invitados a planificar nuevas observaciones utilizando los instrumentos que se encuentran a bordo de los OGO. Debido a que hay una larga lista de experimentos esperando un vuelo en nuevas naves espaciales, este uso adicional en satélites ya aprobados será un recurso muy valioso para los científicos espaciales en los próximos años. Para operar los cada vez más sofisticados instrumentos espaciales de la década de los 70, aquellos que analizarán los descubrimientos de los 60, la NASA está planeando el lanzamiento de otras 3 plataformas de monitoreo interplanetario, conocidas como IMP. Desde 1963 hasta 1969, 7 de estos satélites han devuelto enormes cantidades de datos de vastas áreas del espacio. Han volado en una serie de órbitas excéntricas, con una forma alargada, como un cigarro, en vez de ser circulares. Entre estos se encontraba el denominado Anchored IMP, el cual orbita la Luna. Estas naves espaciales proporcionaron las primeras mediciones precisas del campo magnético interplanetario, así como de los límites de la magnetosfera, y el frente de choque o la onda de proa establecido por el escudo de la magnetosfera contra el viento solar. Sin este escudo, la Tierra recibiría el impacto completo y devastador. 3 nuevos módulos IMP buscarán las respuestas sobre el origen de la energía presentes en las partículas atrapadas por nuestra magnetosfera.
También intentarán descubrir qué es exactamente lo que provoca las variaciones en su velocidad. Estos superdiablillos, surgidos en la década de los 70, poseen un tamaño y unas capacidades que triplican las de sus antepasados. Llevarán a bordo una serie de instrumentos, desde telescopios contadores, Geiger, hasta una pequeña computadora, y se dedicarán al estudio de una gran diversidad de fenómenos: los rayos cósmicos, los rayos gamma, los protones solares, los campos eléctricos y magnéticos, y el viento solar. Globos, aviones, cohetes, sonda, un explorador atmosférico, el SSS, el OGO y el IMP. Este es el versátil arsenal de herramientas con el que el astrofísico de la década de los 70 examinará el entorno de nuestro planeta Tierra. Cada día la necesidad de comprender se vuelve más acuciante. ¿Cómo podemos diseñar de forma adecuada nuestros satélites de comunicaciones y meteorológicos si no entendemos el medio a través del cual deben volar? ¿Cómo podemos perfeccionar un sistema de comunicación mundial sin llegar a comprender cómo la interferencia de radio es causada por las tormentas magnéticas? ¿Cómo podemos armar una imagen unificada del clima mundial hasta el punto en que podamos hacer algo al respecto sin entender nuestro entorno completo, del cual la atmósfera inferior es solo una fracción? Estas son preguntas que tarde o temprano afectarán la vida de cada uno de nosotros. Los mapas espaciales que están siendo creados por los satélites de hoy serán para los futuros exploradores lo que fueron los primeros mapas de este continente para aquellos que abrieron el oeste. Día tras día, el físico espacial continúa realizando importantes depósitos en el banco del conocimiento. El vasto banco de conocimiento espacial es una cuenta conjunta entre el físico y el astrónomo. Sus instrumentos vuelan uno al lado del otro, a veces incluso dentro de la misma nave espacial. El físico es un hombre de laboratorio, de espacios cerrados. Él trabaja en un entorno muy limitado. Su laboratorio apenas mide 1.000 millones de millas de ancho. El astrónomo, en cambio, trabaja fuera de esa zona. Él se dedica a estudiar fenómenos que se encuentran a distancias que se extienden hasta los mismísimos confines del universo. Sin embargo, el físico y el astrónomo tienen algo en común: el Sol. Este increíble horno estelar convierte más de 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio cada segundo. Cada yarda cuadrada de su superficie emite una potencia de 70.000 caballos de fuerza hacia el espacio exterior en forma de rayos X, ultravioleta, visibles e infrarrojos, y también como ondas de radio. Para el físico, el estudio del Sol es la clave para el origen y la supervivencia de la vida en la Tierra. Para el astrónomo, el Sol es la única estrella lo suficientemente cerca para ser observada en detalle. Desde que el telescopio fue inventado en 1610, la lente del astrónomo ha estado parcialmente oscurecida por la atmósfera terrestre. Continuamente se ve afectado por las cualidades distorsionadoras del aire, sin mencionar la contaminación. También ha descubierto que muy poco, aparte de la luz visible y las ondas de radio, puede penetrarla. Ultravioleta, infrarrojo, rayos X y rayos gamma, de hecho, más del 90% del espectro electromagnético son detenidos por la atmósfera. Como resultado, el astrónomo siempre ha llevado sus telescopios tan alto como ha podido, pero solo en los últimos años ha logrado elevarse completamente por encima de la pesada cortina entre él y el universo. El conocimiento del Sol y las estrellas se ha expandido de forma proporcional. Este es uno de los observatorios solares en órbita, el séptimo de su serie y el primero de los 4 que se planearon para la década de los 70. Los OSO son fácilmente reconocibles por su característica vela, que es la parte que se orienta y se fija directamente hacia el Sol, mientras que la rueda inferior gira constantemente como un giroscopio para estabilizar la nave espacial. Aquí en pruebas en Cabo Kennedy antes del lanzamiento, pueden ver cómo los motores giran la vela para mantenerla apuntando fijamente al Sol. Los sensores de OSO, en este caso espectrómetros de rayos X y de luz ultravioleta, escanean la superficie del Sol de la misma forma en que lo haría una cámara de televisión, con la salvedad de que lo hacen muy lentamente, añadiendo una línea tras otra para, finalmente, entregar datos que pueden ser visualizados de esta manera. Un mapa solar que de hecho es dibujado por un ordenador.
Teniendo en cuenta que el peso del Sol es 335.000 veces el de la Tierra, pueden ustedes imaginar la cantidad de tiempo que hemos requerido para poder completar nuestra comprensión de su superficie, sus temperaturas y su comportamiento termonuclear. Ese estudio continuará a medida que astrónomos y físicos preparen instrumentos que serán apuntados con aún mayor precisión hacia el Sol por osos de mayor tamaño y más sofisticados. ¿De qué manera se originan los rayos cósmicos solares? ¿Cómo logran las partículas cargadas en estos rayos ser aceleradas a energías tan asombrosas? ¿Y de qué forma impactan el entorno de nuestro planeta? Fue al reflexionar sobre las energías estelares que los científicos llegaron a comprender la energía termonuclear. Nadie puede predecir qué nuevos descubrimientos están esperando ser retirados de los depósitos OSO en el banco del conocimiento solar. Durante la década de los 70, la NASA colocará el Skylab tripulado en órbita en el espacio. La estación espacial que orbita la Tierra transportará telescopios solares aún más potentes para resolver algunos de los misterios más desconcertantes que rodean a nuestra estrella más cercana. Mientras que los satélites OSO han estado estudiando el Sol, otros satélites de tamaño colosal, como este, se han dedicado a explorar los confines más lejanos del universo. Este es el OAO, el Observatorio Astronómico Orbital. Su tamaño y su peso, que superan las 2 toneladas, son necesarios para poder albergar hasta 9 telescopios distintos de luz ultravioleta y de rayos X, junto con un complejo laberinto de componentes electrónicos para su operación automatizada y una gran precisión de apuntado. 3 giroscopios controlan la orientación de cada uno de los 3 ejes de la nave espacial. Los rastreadores de estrellas están montados en cardanes para encontrar una estrella objetivo, cuyas coordenadas se envían desde la Tierra. Una vez fijado, los otros rastreadores buscan las estrellas distantes más tenues que deben ser estudiadas. Todo el procedimiento, así como el almacenamiento de las imágenes y los datos destinados a la transmisión, es completamente automático. La precisión de este sistema es tan asombrosa que desde una distancia de 80 kilómetros, el OAO podría observar uno de tus ojos, fijarse en él y mantener ese enfoque durante una hora completa. Ya, los OAO están catalogando y midiendo el brillo de estrellas y nebulosas. Durante la década de los 70, el OAO estará estudiando otros misterios celestes, como púlsares y cuásares, enanas blancas, estrellas de neutrones, viejas novas y estrellas jóvenes y calientes. El ruido de radio cósmico resultó en el descubrimiento de los púlsares por estaciones terrestres de radioastronomía. Sin embargo, una considerable cantidad de ruido de radio permanece como un enigma. A frecuencias extremadamente bajas, como las que parecen estar bajo el control de algunas de las lunas más grandes de Júpiter, estas ondas de radio no logran penetrar la atmósfera terrestre. Incluso llegan a ser distorsionadas por la magnetosfera. Con el objetivo de estudiar las señales de radio provenientes de los planetas y las estrellas, la NASA lanzará a la órbita lunar el RAE-B, que es su segundo explorador de radioastronomía. Orbitará la Luna utilizando el disco lunar como un obturador para una localización precisa de la dirección. El satélite RAE tiene antenas que se despliegan hasta una enorme envergadura de 1.500 pies, lo que lo convierte, con diferencia, en el satélite más largo del mundo. El ingenioso dispositivo mediante el cual estos brazos se extienden después de alcanzar la órbita es un claro ejemplo de la creatividad de los ingenieros espaciales. Este tipo de tecnología avanzada puede aplicarse a una amplia gama de necesidades industriales, médicas y comunitarias. En contraste con el considerable tamaño de OAO y RAE, se planea una nueva serie de satélites más pequeños y versátiles para cerrar la brecha existente entre los cohetes sonda y los observatorios astronómicos. Este es el SAS, conocido como el satélite astronómico pequeño. La serie SAS se centra en realizar estudios generales de radiación de rayos X y de rayos gamma, cubriendo una vasta región del firmamento. Los grandes mapas celestes resultantes se están estudiando para seleccionar áreas para una investigación más detallada por otros satélites. A la vanguardia de la ciencia espacial, la ingeniería y la tecnología para la década de los 70 será GEAO, el Observatorio Astronómico de Alta Energía. Actualmente en fase de diseño, el GEAO transportará 6 toneladas de instrumentos para detectar y medir los rayos cósmicos, sus energías y sus velocidades. Estas partículas de origen natural poseen energías que son quizás 100.000 veces mayores que las generadas artificialmente por los aceleradores atómicos más grandes de la Tierra.
En algún lugar de estos fenómenos se encuentran los secretos de energías increíbles, junto a las cuales la energía nuclear es como una pequeña cerilla encendida en una habitación oscura. Geao se esforzará por comprender y determinar los complejos mecanismos a través de los cuales estas energías se originan y producen. 10 años de investigación en ciencia espacial han resuelto algunos misterios y han planteado otros nuevos y aún más profundos, enigmas que podrían estar cerca de explicar el papel del ser humano en el universo. Dentro de los próximos 10 años, muchos de estos grandes misterios, por complejos que sean, estarán al alcance de cualquiera con una mente curiosa e inquieta. Imagina una forma de materia de esas que cuanto más intentas observarla, menos logras percibir. Una estrella que se está contrayendo con tal velocidad que ni un solo rayo de luz puede escapar de su atracción, dejando así un inmenso agujero negro en la inmensidad del cielo. Cuando los satélites científicos miran a través del universo hacia los cuásares, podrían estar viendo miles de millones de años en el pasado. Cuando observan una supernova, un sol en explosión tan brillante que su luz es capaz de proyectar sombras sobre la Tierra, podrían estar contemplando miles de millones de años de nuestro futuro. Para un visitante de un planeta igualmente curioso, la Tierra no se habría visto diferente a esto. Aquel día de 1752, cuando Franklin estableció la conexión entre el rayo y la electricidad. A escala cósmica, apenas ha transcurrido tiempo alguno desde aquel suceso, aunque nuestro conocimiento científico ha experimentado una explosión a un ritmo comparable al que imaginamos que tuvo la creación explosiva del universo hace 10.000 millones de años. En ese tan reciente parpadeo del tiempo, Benjamin Franklin depositó sus hallazgos a mano, a la luz de las velas. Hoy, a la luz eléctrica y en un libro de contabilidad electrónico, el físico y el astrónomo asientan sus depósitos de conocimiento. Poco a poco van construyendo una imagen de fuerzas desconocidas y sin nombre, frente a las cuales la electricidad parece una niña pequeña. Nos hace preguntarnos con qué luz y en qué libro de cuentas registraremos el futuro, ese futuro que la ciencia espacial ya ha puesto en nuestras manos.